El caballero roto, la doncella y el león, aquel que no debía amar. Rebecca Nystrom. Copyright 2025. Resumen. Escocia, 1315. La guerra aún arde en los campos y fortalezas del norte, pero entre las sombras del deber y la gloria, también crece el deseo. Sir Gillian Aelric, conde de Moiribeache, es uno de los hombres más poderosos del reino. Sobrino del rey Robert de Bruce, héroe de Old Blair, caballero impecable, respetado y peligrosamente atractivo. Para cualquier mujer, él lo tendría todo. Cualquiera, menos Teirlaed MacAilean. Teirlaed ha visto demasiados hombres esconder ambiciones detrás de sonrisas encantadoras. A sus ojos, Aelric es arrogante, perfecto hasta el exceso, y demasiado consciente de su lugar en el mundo. Se alegra de que esté prometido a su prima, y no a ella. Pero cuando el destino los empuja a cruzar más de lo debido, Teirlaed empieza a ver fisuras bajo el barniz dorado del caballero. Descubre a un hombre que oculta tormentas bajo su calma, cicatrices tras su deber, y una ternura inesperada que la desarma. Él no es perfecto, es algo mucho más peligroso. Real. Y mientras Escocia se alza entre el mito y la sangre, entre alianzas y traiciones, dos almas que no buscaban el amor deberán decidir si están dispuestas a arriesgarlo todo por él. ¿Puede el corazón confiar cuando el honor y el deseo tiran en direcciones opuestas? ¿Y qué ocurre cuando descubres que el único hombre al que juraste no amar es el único que no puedes dejar atrás? Una historia de deseo y redención, de pasiones contenidas, honor quebrado y una mujer que descubre que a veces el verdadero amor se oculta tras las máscaras más impenetrables. Epígrafe. El beso de las Highlands. Fue la tierra quien nos dio el primer beso. No tú, ni yo. Fue el musgo, la bruma, el rugido antiguo del mar, cuando tus labios tocaron los míos, como si el tiempo lo hubiera esperado, desde los días de los dioses. Capítulo 1. Edimburgo, Escocia, abril de 1315. Voy a matarla, no con veneno ni daga. Claro está. Aunque la tentación era real, sino con palabras. Un torrente de reproches cuidadosamente seleccionados aguardaba a Caoimhe MacAilean en cuanto Teirlaed, a quien temía por su ingenio, regresara de aquel paseo maldito. A su lado, avanzando con la gravedad de una tormenta contenida, iba el hombre que todo Edimburgo veneraba. Sir Gillian Aelric, conde de Moiribeache, héroe en ciernes, señor de castillos y sobrino predilecto del rey Robert de Bruce. El caballero, demasiado bueno para ser verdad. Una hora en su compañía. Una sola hora era castigo suficiente por una vida entera de pecados. Y no era precisamente porque él intentase cautivarla. No, Aelric parecía tan descontento de estar a su lado como ella lo estaba de estar al suyo. De reojo, Teirlaed observó su perfil perfecto. Mandíbula tallada en granito, mirada severa, sonrisa ausente. No era necesario un oráculo para saber que él también habría preferido 1000 veces cabalgar junto a su prometida, Caoimhe. No con la prima sarcástica que lo había recibido 4 días atrás con una carcajada, apenas disimulada, porque sí, Teirlaed se había reído. ¿Cómo no hacerlo? Aelric había hecho su entrada como si descendiera directamente de un canto de gesta. Armadura reluciente, reverencia impecable, voz grave y melosa. El perfecto caballero salido de un sueño. O de una obra de teatro. Ella había visto el telón, las cuerdas, el guión. Y él lo había notado. Desde entonces, su trato había sido glacial. Ninguna palabra impropia, ningún gesto descortés. Era, después de todo, el epítome del honor. Pero cada mirada suya llevaba filo, y cada silencio, un juicio. Por supuesto,
sería injusto negar que era un hombre hermoso, de una belleza arrogante y peligrosa, como una espada ceremonial, forjada para el espectáculo, pero no menos letal. Y si su rostro ya era motivo de suspiros en los salones, su presencia imponía aún más. Alto, de espalda recta como un roble y gesto tan contenido que parecía tallado en mármol. Sin embargo, lo que más inquietaba a Teirlaed no era su apariencia. Era la perfección de su actuación. Aelric decía exactamente lo que una dama deseaba oír. Con la entonación precisa, el gesto justo. Era encantador. Pero detrás de ese encanto, Teirlaed sospechaba un vacío frío. Una emoción ensayada. Y aún así, no podía dejar de mirarlo. Maldita sea, Caoimhe, ¿por qué no viniste tú? Teirlaed frunció el ceño. De todas las mujeres de la corte, había sido ella quien había terminado paseando entre las antiguas rocas de las costillas de Sansón, junto a un hombre que no deseaba cortejarla, ni ella ser cortejada. Sospechaba que su prima había orquestado la fuga romántica con Daire McGowain, ese galante, trovador de sonrisa atrevida, y la había dejado en su lugar como escudo viviente. Aelric, por su parte, no parecía dispuesto a interrumpir el incómodo silencio. Detrás de ellos, a prudente distancia, cabalgaban unos pocos hombres de su guardia, lo bastante cerca para proteger, lo bastante lejos para no escuchar. Debo decir algo, cualquier cosa, al menos compartían un interés común. La música. Teirlaed recordaba, con cierta sorpresa, la manera en que Aelric había cantado 2 noches antes en la enfermería del monasterio. No con la típica afectación cortesana, sino con verdadera pasión. Había emocionado incluso a las monjas, que no eran fáciles de impresionar. Era un lugar seguro para comenzar. Sé que este día no es lo que ninguno de los dos esperaba, dijo, forzando una sonrisa que no acababa de llegar a los ojos. Pero quizás podamos aprovecharlo. Tal vez podríais hablarme de vuestra formación musical. Lo de ayer fue extraordinario. Teníais a las monjas hechizadas. Él la miró, largo y con cierta suspicacia. Era como si buscara una trampa en sus palabras. Finalmente, bajó la ceja, como quien permite una tregua. Solo a las monjas, Lady Teirlaed. El tono era suave, casi burlón. Teirlaed se sintió arder, preguntándose si la habría sorprendido mirándolo más de una vez. Probablemente sí, pero una cosa era quedar aturdida, otra era perder la cabeza. Quizás también a los pacientes, replicó con fingida indiferencia. Recordaba en especial a una niña, apenas una adolescente, que lo había contemplado como si viera a un ángel descender del cielo para llevarla consigo. Aelric había estado junto a su lecho, contándole historias, cantándole baladas. Y por un instante, hasta Teirlaed había dudado de sus prejuicios. Pero luego lo había visto marcharse, con el aplomo intacto, y se preguntó, ¿lo había hecho por la niña, o por la imagen que los demás tendrían de él? Él era un caballero, uno de los más grandes, y lo sabía. Sus miradas se cruzaron. Por un instante, Teirlaed creyó ver algo. Una sombra fugaz, un recuerdo. ¿Acaso también pensaba en la niña? No, seguramente no. Nobles como él no se conmovían por campesinas moribundas, especialmente si estaban al mando del asedio de Edimburgo, una de las campañas más audaces que el reino había visto. Aelric tenía castillos que conquistar, y una dama que cortejar. Solo que hoy, esa dama era ella. No es que Caoimhe fuera mucho mejor. La cabeza de su prima estaba tan trastornada por el encantador Daire McGowain que, hasta el momento, Teirlaed había pasado más tiempo hablando con Ser Gilean Aelric que ella misma, y, al parecer, Aelric empezaba a resignarse.
La escuela del pueblo estaba unida a la iglesia donde crecí, respondió, como si por fin recordara la pregunta sobre su formación musical. Además del latín, el sacerdote nos enseñó canto. Pronto se vio que era mucho mejor alumno en esto último. Twilight fingió sorpresa. Una sonrisa danzando en sus labios. ¿Queréis decir que hay algo en lo que no sobresalís, milord? Las palabras salieron solas. En otra boca, habrían sido pura cortesía. Pero Twilight no sabía callar su ironía. Y a Elric no estaba acostumbrado a la burla. Su rostro se ensombreció. Ella lo notó. El leve tic en su mandíbula. El silencio que pesaba más que cualquier réplica. Otra vez. Twilight. Muy bien. Tanto para buscar terreno seguro. A Elric la miró, tratando de sofocar su irritación. Pero si hubiera sido un perro, estaría gruñendo con el pelo erizado. ¿Qué tenía aquella mujer que le provocaba como ninguna otra? No era su aspecto. A simple vista, parecía una figura sacada de un retablo. Rubia, ojos como el cielo sobre los campos de Fife, rasgos suaves, casi serenos. Era bonita. Sí, pero había muchas mujeres bonitas. Lo que lo desconcertaba era la manera en que lo miraba. Como si supiera quién era. Y no le importara. La primera vez que se vieron, Twilight se rió. Se rió de él, no con coquetería, sino con auténtica diversión. Desde entonces, no había dejado de provocarlo, como si jugara a pellizcar su vanidad hasta dejarla en carne viva. Y lo peor era que lo deseaba. No debía. Estaba a punto de pedir la mano de Kaoinge. Su prima, por el amor de Cristo. Una joven dulce, bella, adecuada. Una esposa perfecta. Pero era a Twilight a quien no podía dejar de mirar. Era a ella a quien quería hacer sonrojar. E incluso ahora, cuando ella tocaba su punto más vulnerable, no podía dejar de imaginar cómo sería oírla gemir su nombre. No todos nacemos para ser clérigos, Lady Twilight, replicó con voz grave, apenas contenida. Hay otras cosas en las que sobresalgo. Razones de peso para que nunca me veáis en un púlpito. La miró con intención. No necesitaba decir más. Ella entendió. El leve temblor en sus labios, el sutil parpadeo, el rubor subiendo por sus mejillas. Sí. Lo sintió. Lo atravesó como una descarga. Y por un segundo, pensó que tal vez no era tan inmune como fingía. Pero justo cuando el orgullo de Elric se recuperaba, ella se rió. Otra vez, y puso los ojos en blanco, como quien escucha la 10ª exageración de un cuentacuentos. Eso he oído, dijo con una media sonrisa, seca, encantadora. Demonios, si al menos fuera altiva o severa, tendría razones para sentirse tan vulnerable, pero no. Era su buen humor lo que lo desarmaba, esa ligereza descarada que lo hacía sentirse como un niño torpe ante una mujer que lo veía sin necesidad de mirar, y eso lo enfurecía más. Twilight McCaillean no era cualquier muchacha. Era la hija del heroico Eoin McCaillean de Bruacloin, muerto en Falkirk junto a Wallace. Era prima del señor de Dubshith y del mismísimo guardián de Escocia. Una noble bien conectada, del tipo que debería intentar conquistar. Pero ella no parecía querer impresionar a nadie, y menos aún a él. A Elric la observó con los dientes apretados. ¿Qué debía hacer para ganarse su atención? ¿Matar un dragón? Ni eso bastaría. Probablemente. ¿Por qué demonios pensaba en esto? Decidió contraatacar. Os diría que no creáis todo lo que oís, pero en este caso. Se encogió de hombros, con una sonrisa que sabía tan bien manejar. Ella, impasible, respondió con otra sonrisa torcida. Estoy segura de que todo lo que hacéis es perfecto, milord. A Elric tiró de las riendas y giró su montura,
enfrentándola con incredulidad. ¿Qué se supone que significa eso? Ella no parecía sorprendida por su exasperación. Al contrario, alzó las cejas como quien recibe la confirmación de una teoría. Vamos, milord, ¿no es esa vuestra reputación? Ser Gilean Aelric. El caballero perfecto, galante hasta la médula, cuyas hazañas en el campo de batalla solo se ven igualadas por otros talentos más privados. Él se quedó sin palabras. Sí, claro que eso era lo que insinuaba, pero que ella lo dijera así, con esa calma implacable, lo dejó desarmado. Por todos los santos, estaba avergonzado, y no recordaba la última vez que una mujer lo había hecho sentir así. No es así, murmuró al fin. Ella rió de nuevo, claramente divertida. No, no importa, mi señor. No era mi intención ofenderos. Quizás simplemente no compartimos el mismo sentido del humor. Una forma amable de llamarlo estirado, pensó él. Siempre se ríe, milord, por supuesto, replicó, algo a la defensiva. Todas las mujeres lo encuentran muy ingenioso. Me gustaría verlo. Infiernos. Era como si cada palabra suya lo desnudara. Lo desconcertaba. Y eso lo sacaba de quicio. Tal vez deberíais decir algo verdaderamente divertido. Le espetó, sin pensar. Fue grosero. Él lo supo en cuanto lo dijo. No solía serlo, y menos con mujeres jóvenes. Pero entonces ella hizo algo inesperado. Se echó a reír. No una risita breve, no una carcajada exagerada. Una risa verdadera, rica, limpia. Como un arroyo entre los abedules en primavera. Era hermosa, más que su canto del día anterior, más que cualquier cumplido que pudiera lanzar. Supongo que me lo merezco, dijo ella, aún con la sonrisa en los labios. Deberíais reíros más a menudo, mi señor. Lo intentaré, musitó, aún desconcertado. Sois una mujer inusual, Lady Taylor. Gracias. Creo que es lo más bonito que me habéis dicho hoy. No era necesariamente un cumplido. Ella lo interrumpió antes de que pudiera negarlo. No protestéis. No arruinéis una buena impresión con explicaciones. Quizá pensad en otra cosa grosera para decir en su lugar. Sus ojos, azules como el cielo despejado sobre Dun de Uarsat, brillaban con humor. Aelric soltó una risa breve y resignada. Dadme un minuto. Estoy seguro de que encontraré algo. Si seguís así, me haréis desfallecer a vuestros pies. Él murmuró, casi sin darse cuenta. Pagaría por ver eso. Ella rió, encantadora, burbujeante. ¿Por qué pagar, cuando tantas lo hacen gratis? Sus miradas se cruzaron otra vez. Y él comprendió que no era solo burla lo que brillaba en sus ojos. Era algo más, y estaba perdido. Cabalgaron unos minutos en un silencio fácil, hasta que la oyó jadear, con los ojos clavados en la colina que se alzaba ante ellos. ¿Es eso?, preguntó, señalando los acantilados oscuros que caían al suroeste. Sí, asintió. La colina se llama el asiento de Arturo. Y esas formaciones extrañas en la roca. Las llaman las costillas de Sansón. Ella se irguió en la silla, fascinada. Sus ojos brillaban. Su boca se entreabrió con un asombro tan genuino que le golpeó como una piedra lanzada al pecho. Primero en el estómago, luego, más abajo. Cristo, debería verse así siempre. Animada, encendida por el mundo. Era deslumbrante cuando dejaba caer la máscara de serenidad. Son magníficos, exclamó. Nunca he visto acantilados con esa forma. Están bien nombrados. Sí que parecen costillas, hexagonales, en realidad. Corrigió sin pensar. Si os acercáis, veréis los 6 lados. Hay formaciones parecidas en Estafa. Y también en la costa de Irlanda del Norte. Ella lo miró, sorprendida, como si no esperara aprender nada de él. A él,
En cambio, le gustó esa reacción. Le gustó mucho. Por primera vez, pensó que quizá la había impresionado. ¿Podemos verlos de cerca? ¿Os gustará?, respondió, apenas terminando la frase antes de verla espolear a su yegua y echar a galopar. Sonrió. La siguió después de ordenar a sus hombres que se quedaran allí y prepararan la comida. La alcanzó justo cuando ataba su montura a un árbol. Ella ya se internaba por un estrecho sendero bordeado de hierba parda. Caminaba con una ligereza casi infantil, como si la tierra la conociera y la dejara pasar sin peso. Si no fuese por esas caderas llenas, por la curva del pecho bajo el vestido verde, podría haberla confundido con una niña escapando de un largo invierno. Sonrió. Aún sonreía cuando ella se volvió y lo sorprendió mirándola. Sus ojos se agrandaron, como si algo se le hubiese detenido en el pecho. ¿Pasa algo?, preguntó él, de pronto alerta. Ella parpadeó, sacudiendo la cabeza. Nunca os había visto sonreír así. Él frunció el ceño. ¿Así como? Pero ella ya se había girado, interesada en la roca. Tenía una mano apoyada en una de las columnas planas cuando volvió a mirarlo. ¿Cómo creéis que se formó esto? El sol le encendía el cabello, tornándolo plata viva. Sus ojos, agua marina bajo la luz, resplandecían entre sombras de verde y gris. Había algo sereno en sus rasgos, y sin embargo todo en ella vibraba. «Obra de Dios», respondió él, con la voz más áspera de lo que habría querido. No pensaba solo en la piedra. Ella acarició la superficie gris, de grano fino, con una ternura que le dio celos. Estaba claro que esa roca la había impresionado más que él. Entonces, tiró de un recuerdo polvoriento. Aelios de Tirrag clasificó los tipos de piedra. Esta probablemente la habría llamado teoría, o quizá basanita, un tipo de roca volcánica usada para esculpir. Ella lo miró como si acabara de decir algo imposible. Él sintió cómo le subía el calor a la cara. ¿Se estaba ruborizando? ¿Habéis leído a Aelios?, preguntó ella, aún sorprendida. ¿Lo conocéis?, replicó él. Un poco. Mis hermanos preferían a los guerreros de Durmhach antes que a la filosofía natural. Él rió por lo bajo. Yo también. Pero siempre me fascinó la arquitectura. Podía pasar horas hablando de ella. Aelios escribió sobre rocas de construcción. Ella lo miró como si acabara de revelarle un secreto. Primero la sonrisa. Ahora esto. Aelric, el imperturbable, ¿sabía de arquitectura? Lo sé, dijo simplemente. Por eso quise leerlo. Ahora era él quien no podía ocultar su asombro. ¿Os interesa la arquitectura? Ella bajó la mirada, como avergonzada. Nada serio. Pero cuando reconstruyeron nuestra torre, la que el rey Idrich había desestimado, ayudé al maestro constructor con el diseño. Me encantó. Quise saber más. Él me habló de Aelios y de otros. Se encogió de hombros. Intenté interesar a mis hermanos pequeños, pero los guerreros de Durmhach, dijo él con una sonrisa que le encendió los ojos. Ella se quedó un instante inmóvil. Luego sonrió también. Dios santo, pensó. Cuando sonreía así, era tan guapo que dolía. Sí, dijo, fingiendo resignación. Me temo que la roca y las cimentaciones no pueden competir con los escudos y las espadas. No puedo imaginar por qué. Ella rió. ¿Sarcasmo, milord? Tened cuidado. Podríais ganar mi corazón además del de mi prima, y condenarme a una vida de sufrimiento romántico. Él la miró, sin pestañear. De algún modo, no creo que corráis ese riesgo. Unos minutos atrás, ella habría estado de acuerdo. Pero ahora no estaba tan segura. Aelric la había sorprendido. Seguía siendo demasiado severo para su gusto, pero había algo más bajo esa armadura de perfección. Y eso, la inquietaba más de lo que quería admitir.
la promesa en su mirada. Estudió su rostro como antes había observado la roca, con esa mezcla de admiración y desconcierto. Hermoso, inescrutable, un muro que no se dejaba escalar. Quizá os interesaría ver unos dibujos, dijo él. Son ideas para mejoras en mis castillos. Me encantaría, respondió Teirlaed, sin poder contenerse. Se oyó demasiado rápida, demasiado dispuesta, pero no tuvo tiempo de corregirse. Un estruendo rompió la calma, un crujido seco, una amenaza que pareció surgir del propio corazón de la tierra. ¿Qué ha sido eso?, empezó a preguntar. Cuidado, exclamó él, y de pronto, su espalda estaba contra la roca, y Gilean Aelric era todo lo que existía, firme, caliente, abrumador. Un escudo de carne y acero entre ella y el mundo. Su peso, su fuerza, su calor, lo llenaban todo. Si era piedra, era una piedra viva, vibrante, que latía con el pulso de un hombre. Sintió cada centímetro de él, incluso a través de la malla metálica. Su pecho, su abdomen, sus caderas. Como si su cuerpo supiera cosas que su mente aún no se atrevía a nombrar. Su corazón galopaba, pero no de miedo. No realmente. Él la protegía. Era esa certeza, más que cualquier otra cosa, la que la mantenía firme cuando el suelo tembló y la roca cayó. El derrumbe cesó, el silencio volvió, pero él no se apartaba. Cuando alzó la vista, sus ojos se encontraron. Y entonces lo supo sin palabras. Deseo, le ardió por dentro, el corazón en la garganta, la sangre palpitando en cada rincón de su cuerpo. Lo sintió endurecerse contra ella. Su cuerpo respondió sin permiso. El calor, el estremecimiento, la humedad repentina entre los muslos. Y esa mirada. Le pedía permiso. ¿Quiere besarme? No dijo que sí. Tampoco dijo que no. No hacía falta. Y entonces, la besó. No con timidez, ni con duda, sino con hambre. Su boca era fuego, su lengua una promesa. No fue un beso casto, sino un asalto lento y delicioso, una rendición inevitable. Teirlaed no supo si fue ella quien se aferró primero o si fue él quien la tomó por completo, pero en un instante estaban fundidos, perdidos. Su cuerpo la reconocía de un modo en que su corazón aún no se atrevía a comprender. El beso se volvió más profundo, más urgente. Su lengua invadió la suya, buscando, provocando, dominando. Y ella respondió, con todo, porque no podía no hacerlo. Sintió que todo en ella se deshacía. Los huesos, la voluntad, la razón. Todo se volvía deseo, puro, ardiente, infinito. Se entregó al momento, al calor, al cuerpo que la contenía, al sabor a canela en sus labios, a ese gemido ahogado que no supo si había sido suyo o de él. Hasta que, de pronto, se apartó. Retrocedió como si lo hubiera mordido el fuego. Maldijo en voz baja, cruda, y ella apenas logró mantenerse en pie. Un instante después, la magia se rompió del todo. «Capitán», llamó una voz. «Pensamos lo peor». Otro hombre apareció junto al primero. «¿Estáis bien, milady? ¿Habéis sido herida?» «Herida no, pero devastada, sí». ¿Cómo había dejado que ocurriera aquello? ¿Cómo podía haberlo querido? No le gustaba. No debía gustarle. Estaba prometido a su prima. «Estoy bien», dijo, y agradeció que su voz sonara firme aunque todo dentro de ella fuera un torbellino. «Deberíamos llevaros al castillo», dijo él. Su tono era seco, correcto, como si nada hubiera pasado. La miró, al fin, pero su expresión era la misma de siempre. Impasible, impenetrable. El momento había desaparecido, como si nunca hubiera ocurrido, como si el beso que la había cambiado por dentro no hubiera significado nada para él.
Capítulo 2. Sombras en la costura. Twilight apenas oía las voces a su alrededor. El suave murmullo de las damas reunidas en la cámara de Lady Rowena se le antojaba un ruido lejano, como el rumor de un río al otro lado del bosque. Sus manos se movían por la tela sin que su mente siguiera el hilo. La aguja subía y bajaba con mecánica obediencia, mientras ella flotaba lejos, atrapada en pensamientos que no quería nombrar. Estaban en Sir Riogale Abbey, en Edimburgo, donde el rey Robert de Bruce había instalado su corte temporal. Afuera, la guerra seguía su curso. Castillos asediados, ejércitos marchando, alianzas que pendían de hilos tan finos como los que Twilight cosía con las demás mujeres. Dentro, en la penumbra de la sala, las damas tejían no solo telas, sino también sus propios silencios. Fue la voz suave pero firme de Kaoinge la que rompió el hechizo. Has estado callada desde que volviste. ¿Ha pasado algo en tu paseo con Aelric? Twilight alzó la vista. Por un momento, pensó en decirlo, en confesarlo todo, como quien arroja una joya robada sobre la mesa. ¿Lo besé? ¿O me besó? Y tal vez lo quise tanto como él. Pero el momento pasó. Kaoinge era su prima. Sí, pero también la mujer que debía casarse con él. Con Ser Gilean Aelric, el conde perfecto, el héroe del rey, el caballero que parecía tallado por bardos, el hombre que, por un instante eterno, había hecho que Twilight olvidara todo, incluso a su propia sangre. No era un matrimonio por amor, y ambas lo sabían. Era por alianzas, títulos, tierras. Kaoinge no estaba enamorada, no parecía celosa, ni preocupada. Sabía, como todas sabían, que los hombres nobles rara vez eran fieles. Lo aceptaba con la gracia tranquila que tenía para todo. Twilight no podía, no quería. Su madre le había enseñado a desconfiar de los hombres que parecían demasiado buenos. Y ella, que ya había caído una vez, no estaba dispuesta a repetir la historia. Pero ¿por qué entonces aquel beso la perseguía aún? No es amor, se repitió. Es deseo, es el calor que deja un incendio cuando aún no ha ardido del todo. Es un error, uno peligroso. Kaoinge no insistió. Se limitó a mirarla con ternura, como si supiera más de lo que decía. Como si, sin palabras, la perdonara por algo que Twilight no se había atrevido a confesar. ¿Y si por un instante creyó que había algo más en ese beso? ¿Y si en la forma en que él la sostuvo, protegiéndola del derrumbe, hubo algo que no se fingía? ¿Algo más allá del deber? ¿Y si ese momento fugaz, robado al mundo, fuera más verdadero que toda la perfección con la que Gilean había cortejado a su prima? Twilight bajó la mirada a su costura. El hilo temblaba entre sus dedos. No, él es el hombre de otra. Y yo soy una mujer que no quiere volver a perderse en un espejismo. Pero el recuerdo de sus labios seguía ahí, como el sabor de algo que nunca se ha probado del todo, pero que ya arde en la sangre. No era un cuento de hadas. Su prima, susurró una voz persistente dentro de ella. Él es el prometido de tu prima. Y era cierto. Si Kaoinge sentía algo por Aelric, lo ocultaba con la misma elegancia con que ocultaba todo lo que dolía. Pero Twilight apartó ese pensamiento. Que ella se sintiera atraída por él no significaba nada. No pensaba permitir que un solo beso la convirtiera en una de esas doncellas atontadas que suspiran por un amor imposible, con los ojos llenos de estrellas y la cabeza llena de canciones. Y mucho menos por él. Por Ser Gilean Aelric, no era para ella, ni ella para él. Twilight no era como su prima. No deslumbraba al entrar en una sala. No era la clase de mujer destinada a compartir un trono, ni a inspirar poemas.
Era más feliz en una biblioteca que en una corte, más interesada en los libros que en las joyas, en las preguntas difíciles que en los vestidos suaves. Había oído decir que era bonita. Sí, pero no era la belleza legendaria de Kaoinge, que parecía sacada de una balada. Ella era de otro tipo. Torpe, mordaz a veces, propensa a comentarios que hacían reír. Y en ocasiones sonrojar a quienes la escuchaban. A pie firme, con las manos manchadas de tinta y la mente siempre lejos de los bailes. Entonces, ¿por qué la besó? No lo sabía. Tal vez fue un momento, un error, un juego. Pero no pensaba permitir que eso arruinara nada. No pensaba confesarlo. Si le contaba a Kaoinge, su prima renunciaría sin pensarlo, leyéndolo todo del revés. Aunque no hubiera nada, y si ese compromiso no llegaba a buen puerto, no sería por culpa suya. Así que, buscando desviar la conversación, Teirlight le devolvió la pregunta. Yo iba a deciros lo mismo, dijo con suavidad. ¿A dónde ibais vos antes de olvidar vuestro paseo con Aelric? Kaoinge abrió la boca, pero Teirlight alzó una ceja, divertida. Y no me digáis que fue un recado para Nuala. A menos que ese recado tuviera algo que ver con Daire McGowain. El silencio cayó de inmediato. La boca de Kaoinge se cerró como una flor asustada por la sombra. Tardó un poco en hablar. He ido a verle, sí. Pero era realmente un recado para Nuala. La tensión en su rostro era tan clara, tan humana, que Teirlight olvidó todo sobre Aelric. Alargó la mano y apretó con dulzura el brazo de su prima. ¿Ha pasado algo, Kaoinge? Sí, no. Es decir, Kaoinge dejó a un lado su bordado. No lo sé. Y por una vez, Teirlight no presionó. Su prima aún no tenía palabras, y aquello era algo que tendría que entender por sí sola. Ella no la envidiaba. Sabía que Kaoinge sentía algo por Daire, pero también sabía que un hijo de herrero, por muy valiente que fuera, aún convertido en hombre de armas, no podía casarse con la hermana de un señor como Seumas Dubshith. Seumas y Aelric llevaban años compitiendo por el favor del rey, por la gloria, por un sitio junto a su trono. El uno tomaba un castillo, el otro planeaba algo aún más atrevido. Eran iguales, en su vanidad encantadora. Y mientras los hombres jugaban a las guerras y a los títulos, las mujeres hacían lo que podían con los retazos que quedaban. Poco después, Nuala regresó y Kaoinge, visiblemente alterada, se excusó para retirarse. Me quedaré en mi cámara esta noche leyendo. Estoy cansada. Leeré un poco. Dormiré temprano. Leer. Teirlight arqueó una ceja. Kaoinge nunca había sido lectora. Si llegaba a abrir un libro, era porque el mundo a su alrededor se estaba desmoronando. Teirlight sonrió con ternura. Tal vez Daire McGowain había hecho más estragos de los que parecía. Teirlight también pensó en saltarse la cena. La idea de enfrentarse a Aelric a la luz de las velas, con todos los ojos sobre ellos, la hacía estremecer, pero su estómago gruñó sin piedad. No había comido desde la mañana, cuando el paseo con Aelric, y su incidente, había interrumpido el almuerzo planeado. Sí, la comida, eso era lo que recordaba. No el beso. El beso ya lo había olvidado. Por supuesto, mentirosa, pero incluso si no lo había olvidado, estaba dispuesta a ponerlo en su lugar. Ser Gillian Aelric podía besar como el mismísimo diablo, pero no dejaba de ser un dulce pecado que no alimentaba. Teirlight quería algo que perdurara, algo real, no un destello, no una historia de trovadores. Además, pensó con una risa amarga, ¿cuándo fue la última vez que el héroe acabó con la prima graciosa y estudiosa, en lugar de la belleza encantadora? Eso no hacía buena historia. Nadie quería leer eso, pero a veces, recordó,
Las historias más hermosas no eran las que se contaban en voz alta, sino las que latían en silencio, bajo la piel. Y ella, aunque no lo supiera aún, tenía una historia propia que aún no había comenzado. A la mesa del rey. Cuando Teirlaed entró en el salón de la rectoría, el beso estaba, al menos en apariencia, olvidado, pero bastó una sola mirada al estrado para que todo regresara. El calor, la confusión, el latido acelerado. El beso, maldito beso, tan solo un roce de labios y sin embargo, la había dejado trastornada. Tal vez necesitaba más tiempo. Tal vez no tenía hambre, aunque su estómago, con un gruñido poco cortés, opinaba lo contrario. Aún así, estaba a punto de dar media vuelta cuando una voz familiar sonó a su espalda. ¿Estáis sola, Teirlaed? Era Seumas, y junto a él, su esposa Nuala. ¿Dónde está mi hermana? El ceño en su rostro era una sombra oscura bajo la antorcha más cercana. Y aunque a veces costaba creer que ese era el mismo Seumas que trepaba árboles con ella de niños, en momentos como ese entendía por qué los ingleses lo llamaban el Dubshid negro. Dijo que no tenía hambre. Respondió Teirlaed, procurando sonar despreocupada. Iba a leer un rato y acostarse temprano. Demasiado tarde. Comprendió su error. Seumas frunció aún más el entrecejo. ¿Un libro? Kaoimge, ¿saltarse una cena? Eso suena más a vos, Teirlaed. Siempre teníamos que arrancaros la nariz de los pergaminos. Quizá debería llamar a Ealama Kaoid para que la revise. Teirlaed entendió entonces qué le rondaba por la mente. Los esponsales. Seumas no solo aprobaba el compromiso entre Kaoimge y Aelric. Lo deseaba. Era una jugada política tan perfecta como conveniente. Un lazo de sangre con el sobrino del rey. No está enferma, Seumas. Solo cansada. Le aseguró. Y luego, con una sonrisa fingida, iba a cabalgar con Aelric hoy, ¿no? Tal vez él pueda explicar por qué está tan agotada. Nuala alzó los ojos al cielo, claramente molesta. Y antes de que Seumas pudiera intervenir, lo tomó del brazo. Prometiste no interferir, Seumas. Si han de unirse, que sea por su voluntad, no por la tuya. Venid, añadió enseguida, volviéndose hacia el salón lleno. Tengo hambre, y el rey os llama. No había vuelta atrás. Teirlaed enderezó los hombros y lo siguió. No podía evitarlo para siempre. Mejor enfrentarlo ya. Solo era un beso, se dijo. Nada más, pero cuando lo vio, cuando sus miradas se cruzaron, todo volvió. Aelric no sonrió. Sus ojos se oscurecieron como si adivinara que era él la causa de su risa. Con un suspiro resignado, Teirlaed escaneó el banco del estrado, esperando hallar un asiento lejos de él. Por supuesto, el único sitio libre estaba justo a su lado. Probablemente reservado para Kaoimge. Se acercó. Esperó. Aelric tardó un instante en levantarse, con una cortesía tan torpe que Teirlaed estuvo a punto de agradecerle con sarcasmo. En lugar de eso, se deslizó junto a él. El espacio era estrecho, lo suficiente para sentir su calor, su hombro, su presencia. No penséis en eso. Me temo que mi prima no nos acompañará esta noche, dijo ella, con una sonrisa ladeada. Parece que ha decidido retirarse temprano. Habría hecho lo mismo, respondió ella. Pero resulta que tengo hambre. Saltarse el almuerzo me dejó con apetito. Fue una broma, su forma torpe de romper el hielo. Pero Aelric pareció encogerse, como si le hubiese recordado algo que prefería enterrar. Sus hombros, esos malditos hombros, se tensaron. Me disculpo, empezó. No hay por qué, milord. Lo interrumpió Teirlaed, tranquila. No quise incomodaros.
He olvidado que no encontráis mis bromas divertidas. Él parpadeó. Y algo cambió. Los músculos de su cuello se relajaron apenas, y una sombra de sonrisa apareció en su boca. Su boca. Twilight desvió la mirada, sonrojada hasta la raíz del cabello. No iba a pensar en eso. Si lo hacía, recordaría el calor. Sus manos, su aliento. Creo que están empezando a crecer en mí, dijo él. ¿Como la peste? Nada tan letal. Más bien como una verruga o un lunar. Ella soltó una carcajada. Dioses, estaba riendo de verdad. Con Aelric, en medio de esa tensión absurda. Muy halagador, milord. Siempre soñé con ser comparada con una verruga. Sois todo un poeta. Puedo componeros una canción, si queréis. ¿Así que me tomáis el guante? ¿Y cómo pretendo tentaros? La frase salió sin pensar. Cuando comprendió la doble lectura, ya era tarde. Sus ojos se encendieron como brasas, y el aire entre ellos se volvió denso, cargado. No era coqueteo, pero parecía coqueteo, y por un instante eterno, no fueron un caballero y una doncella. Fueron solo dos almas que recordaban lo que habían sentido, lo que habían probado, lo que quizás, en lo más secreto de su ser, aún deseaban repetir.